1. Presentación. Mi intención es proceder al estudio de lo que algunos historiadores llaman la World War Zero, nombre que no debe sorprendernos debido a que anteriormente no se habían librado batallas a ese nivel sobre las que comparar como las llevadas a cabo en los suelos de Manchuria. También destaca por el número de tropas dispuestas bajo un único mando supremo y por las novedades en tecnología militar que pasaron la prueba inicial durante el curso de la guerra. La guerra ruso-japonesa, llevada a cabo en los suelos de Caría y Manchuria y en sus mares adyacentes durante los años 1904 y 1905, fue el momento culminante de una prolongada fricción entre Rusia y Japón, dos países en expansión. Desde el oeste, el imperio ruso se había movido más allá de los Urales en dirección este desde hacía varios cientos de años, mientras que la expansión japonesa hacia el Asia continental databa de poco más de 3 décadas. Ambos intereses nacionales por establecer su hegemonía en las fértiles tierras de Asia Oriental chocaron en Caría y Manchuria, zonas que ambos países querían tener bajo su control, lo que originó la primera y más memorable confrontación entre Rusia y Japón. Sin lugar a dudas, esta guerra significó una gran contribución en la atmósfera política que desembocó en grandes tensiones diplomáticas que llevaron a la gran catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial. La importancia de la guerra que aquí vamos a tratar, espero que con la colaboración de quien lo desee, se basa en varios aspectos clave, los cuales trataremos en un siguiente capítulo. 2.1. Aspecto social. 2. Diversos aspectos de la guerra. La opinión pública en Rusia y Japón sobre la guerra difirió sustancialmente y de manera consecuente tuvo un gran efecto en la conducción de la guerra por ambos bandos. En Japón la guerra se percibía como vital para la preservación de la soberanía nacional y era causa de una gran movilización patriótica. La gente soportó la guerra de manera estoica y apasionada, estando dispuesta a realizar importantes sacrificios tanto de índole humano como económico y material. En Japón y desde el cambio de siglo, diversos grupos y asociaciones japonesas habían mantenido viva la llama de la expansión japonesa en Asia y habían presionado al gobierno para que mantuviera una postura hostil hacia Rusia. Solo una pequeña minoría se opuso a la guerra, más que nada por motivos humanitarios intentando evitar derramamientos de sangre. En Rusia, cuando la guerra comenzó, esta contó con el apoyo inicial de la opinión pública, aunque después de los reveses militares la cosa cambió. El acontecimiento más significativo fue la llamada Revolución de 1905, la cual afectó de manera negativa a la capacidad rusa para seguir la lucha e hizo que el zar tuviera que poner fin a la guerra aceptando los acuerdos plasmados en el Tratado de Portsmouth. Mientras los orígenes de la revolución se pueden encontrar en décadas anteriores, está claro que las sucesivas derrotas rusas en la primera mitad de la guerra contribuyeron al fuerte descontento de la clase media de las ciudades y entre los trabajadores industriales. El 22 de enero de 1905, 3 semanas después de la rendición de la fortaleza de Port Arthur, tropas zaristas abrieron fuego sobre los participantes en una manifestación pacífica en San Petersburgo que acabó en masacre, pasando este hecho a la historia como el Domingo Sangriento. La promesa realizada por el zar para establecer una asamblea consultiva fue insuficiente para calmar la agitación popular y, durante la primavera y comienzos del verano de 1905, se produjeron graves disturbios, incluyendo el asesinato de varios miembros de la clase política rusa. El ejército y la marina no estuvieron a salvo de la tensión, produciéndose algunos motines, siendo el más famoso de ellos el motín del Poutemkin, llevado a cabo a bordo del acorazado Kniaz Poutemkin Tabrichesky, perteneciente a la flota rusa del Mar Negro. 2.2. Aspecto geopolítico. A la declaración de guerra el 10 de febrero de 1904, el gobierno japonés envió mensajes a varios gobiernos anunciando su decisión. En los siguientes 12 días, se formularon declaraciones de neutralidad por parte de 18 naciones, incluidas todas las potencias europeas y los Estados Unidos. La victoria japonesa pasó la historia como la primera vez que una potencia europea era derrotada por asiáticos usando tecnología moderna. En Occidente surgió el temor al peligro amarillo, término acuñado, según algunos historiadores, por el Kaiser Guillermo II de Alemania, y que hacía mención a una hipotética amenaza de una invasión asiática sobre la civilización occidental. Definitivamente, la victoria japonesa fue una señal que enardeció los corazones de muchos nacionalistas y anticolonialistas en la India y Egipto. Durante la guerra ruso-japonesa y poco después, se llevaron a cabo importantes cambios geopolíticos en Europa. La derrota rusa, junto con el florecimiento del poder militar e industrial de Alemania, para aprensión de los franceses, significó el nacimiento de la Entente Cordiale, formada por franceses e ingleses y firmada durante las primeras fases del conflicto bélico y a la que se unió Rusia años más tarde, formando la Triple Entente de 1907, a la cual se enfrentó Alemania y Austria-Hungría durante la Primera Guerra Mundial. En el aspecto militar, destacaría en un primer momento que esta guerra resultó ser la primera guerra moderna de la historia,
tal y como ha comentado el compañero Bruno Sitagel. En esta sangrienta contienda saltaron al primer plano nuevas armas y tácticas, tales como el uso masivo de trincheras, alambradas, ametralladoras, artillería pesada, y también se comprobó la ineficacia en la guerra moderna del papel jugado por la caballería que, hasta ese momento, se había considerado un elemento decisivo en una batalla. El ataque terrestre japonés sobre Port Arthur significó el primer asedio a gran escala del siglo XX, agosto de 1904 enero de 1905, y demostró el terrible efecto letal de las armas allí utilizadas, que alcanzarían su mayoría de edad en la Primera Guerra Mundial 10 años después. ¿Y qué decir de la batalla de Mukden, febrero, marzo de 1905, donde ambos contendientes desplegaron en conjunto más de 600.000 hombres y el más moderno armamento conocido hasta la fecha, y que ejemplificó las operaciones a base de maniobras a nivel de cuerpo y de ejército? La victoria japonesa en esta batalla junto con la naval de Tsushima, permitió a los japoneses entablar conversaciones de paz desde una posición de fuerza. En términos navales, esta guerra enseñó que los torpedos no eran el arma decisiva como muchos preconizaban, ya que la lucha naval en los alrededores de Port Arthur y en la batalla de Tsushima se decidió por medio de los cañones navales de grueso y medio calibre. También se demostró la utilidad de las minas navales, las cuales jugaron un papel importante en la guerra naval, sobre todo en el bando ruso. Tsushima, la batalla naval más importante desde la de Trafalgar en 1804, significó una especie de validación de las teorías sobre los grandes cañones de Alfred Mahan. Irónicamente, Tsushima fue la única gran batalla decisiva en la historia llevada a cabo por acorazados de acero. A nivel mundial, la victoria japonesa en esta guerra significó el triunfo de David contra Goliath. Aspecto económico. Gastos de guerra. Aunque el costo de la guerra ruso-japonesa fue prácticamente el mismo por ambos bandos, la gran diferencia entre las economías ruso y japonesa hizo que este afectara de manera diferente a las necesidades nacionales de cada país. Mientras que Rusia no tuvo que acudir durante la guerra a préstamos de capital extranjero, el Japón no podía mantener su esfuerzo de guerra sin asistencia económica foránea. Las limitaciones financieras de la economía japonesa se pusieron de manifiesto cuando la guerra alcanzó unos pocos meses, y se estima que la mitad del gasto de guerra japonés fue financiado mediante la emisión de bonos de guerra, principalmente en Londres y Nueva York. En total, el gobierno japonés gastó la suma de 1.986.127.000 yenes, al cambio de 1904-05, un yen equivalía a $2 USA, de los cuales 1.283.318.000 fueron directamente para el ejército y 225.154.000 para la marina. La economía rusa comenzó a resentirse hacia el final de la guerra, lo cual hizo que el gobierno ruso tuviera que pedir un préstamo que fue facilitado por Francia en 1906. Los observadores militares eran oficiales, tanto del ejército como de la marina, enviados por los países no beligerantes para observar y tomar buena nota con propósitos militares de lo sucedido en la guerra. La guerra ruso-japonesa ocurrió en un periodo, 1816 a 1914, donde se consolidó el papel que las Fuerzas Armadas jugaban en un mundo industrializado y en la que la observación, estudio y recopilación de datos de las guerras que se llevaban a cabo se había convertido en una cuestión de suma importancia. En realidad, el observador militar era una versión especial del agregado militar, el cual tenía una misión ad hoc llevada a cabo durante un corto periodo de tiempo. La Guerra Civil Americana y la Guerra Franco-Prusiana fueron las primeras guerras donde se reunieron de manera significativa oficiales de los principales países no beligerantes, los cuales observaban el desarrollo de la acción desde ambos bandos contendientes. Pero, sin ninguna duda, la guerra ruso-japonesa fue la que reunió mayor cantidad de observadores militares hasta la Primera Guerra Mundial. A los 5 meses de comenzada la guerra, había en Manchuria 25 observadores militares y 6 observadores navales y, para su finalización, la guerra había atraído alrededor de 80 oficiales de las Fuerzas Armadas de 16 naciones diferentes, los cuales desempeñaron su misión desde ambos bandos. Curiosamente, parecía que el prestigio internacional dictaba que una nación debía enviar al menos a un observador militar a la zona de guerra. La estancia en Manchuria no resultó sencilla, y los observadores internacionales sufrieron de un clima hostil y un trabajo lleno de trabas. Las dificultades que aparecían a la hora de llevar a cabo su trabajo eran numerosas, siendo la principal de ellas el secretismo ejercido por los países en liza. Ambos contendientes, aunque fueron especialmente los japoneses, eran reacios a la hora de informar a los observadores militares sobre lo que ellos consideraban su guerra, aunque por razones políticas se vieron obligados a ello, pero seguían siendo bastante reacios a la hora de compartir los progresos de la contienda. En cierta medida se puso de manifiesto la existencia de un cierto antagonismo racial a la hora de trabajar conjuntamente mandos militares japoneses con los observadores militares extranjeros.
3.2. Corresponsales de guerra. Al mes de comenzar las hostilidades, más de 50 corresponsales de guerra británicos, norteamericanos, franceses y alemanes se habían reunido en Tokio buscando la manera de unirse a las fuerzas japonesas que estaban en el frente. En los meses siguientes, el número de corresponsales extranjeros que se habían establecido junto a los japoneses se incrementó considerablemente, mientras que escasos reporteros visitaron la zona rusa, en parte debido a razones logísticas, ya que para unirse a los rusos, el reportero tenía que realizar un larguísimo y difícil viaje a través de Siberia, mientras que para unirse a los japoneses se requería únicamente un placentero viaje en barco. Los rusos eran bastante hospitalarios con los periodistas, mientras que los japoneses se mostraban bastante reticentes a la hora de facilitar el trabajo a estos informadores. Ambos bandos tomaron todas las precauciones posibles para mantener alejados del frente de combate a los corresponsales, lo que hizo que su trabajo se desarrollara de manera complicada. Los temores japoneses sobre que la información clasificada saliera a la luz, de forma intencionada o no, se confirmaron al poco de comenzar la guerra, ya que el 29 de febrero de 1904, el Times de Londres publicó los preparativos que el ejército imperial japonés estaba tomando para llevar a cabo la batalla del río Yalu. Por todo esto, el control y la censura que los japoneses realizaron sobre los corresponsales provocaron no pocas fricciones con ellos. De hecho, algunos reporteros que en los primeros momentos compartían con sus lectores una evidente tendencia pro-japonesa, acabaron mostrando sus simpatías hacia los rusos debido al trato hostil, la censura y el aislamiento al que eran sometidos por parte de los japoneses. Para poder transmitir sus informaciones y evadir la censura japonesa, el reportero del Times, Lionel James, alquiló un pequeño vapor, el Aimun, y lo equipó con un radiotransmisor y una antena de 52 metros, desde el cual realizaba sus informes que eran recibidos en la ciudad portuaria china de Beiwei, situada en la costa norte de la península de Siantang, siendo allí enviados a Londres. Lionel James fue el primer reportero que informó a la opinión pública occidental sobre los avances de las tropas japonesas sobre Port Arthur. Posteriormente, en mayo de 1904, un oficial japonés se mantuvo a bordo del Aimun para controlar y censurar las informaciones antes de ser enviadas vía radio. Tanto rusos como japoneses protestaron sobre el uso de aparatos de radio para estos fines, ya que veían comprometidos sus secretos militares. Las autoridades rusas y japonesas tenían buenas razones para controlar este tipo de informaciones, ya que la inteligencia militar de ambos bandos hacía buen uso de las informaciones que los corresponsales de guerra publicaban en sus periódicos en Occidente. Antecedentes políticos y militares. Ya comenté al principio del hilo que la guerra ruso-japonesa fue el resultado de una prolongada fricción entre dos potencias en expansión, aunque, ciertamente, a ojos de Rusia la intervención japonesa en el Asia continental era típica de un advenedizo. En 1804, una flotilla de barcos rusos llegó hasta el puerto de Nagasaki y ante la negativa de los japoneses para que entrara en él, los barcos rusos comenzaron a cañonear las aldeas cercanas y a hostigar los asentamientos que los japoneses mantenían en las Kurils y en la isla de Sakhalin. Exactamente 100 años antes del comienzo de la guerra ruso-japonesa, la tensión entre estos dos países afloraba por primera vez. Un año después de que el Japón despertara de su largo letargo debido a la intervención del Comodoro Perry, periodo conocido en el Japón como Sakoku y que duró desde el año 640 hasta 1854, los japoneses y los rusos firmaron el primero de los 3 tratados que firmarían ambos países antes de la guerra. En ese tratado, conocido como el Tratado de Shimoda y firmado el 7 de febrero de 1855, se establecieron los límites territoriales en las zonas que cada país controlaba. La frontera común fue dibujada entre las islas de Iturup y Urup en las Kurils, acordando un compromiso temporal sobre la soberanía de la isla de Sakhalin, pasando a tener un control conjunto. Además, los puertos japoneses de Shimoda, Hakodate y Nagasaki se abrieron a los barcos rusos, comprometiéndose ambos países a mantener relaciones diplomáticas de manera regular. El 19 de agosto de 1858, rusos y japoneses firmaron otro tratado en Edo, Tokio, esta vez estableciendo relaciones comerciales y de navegación, donde entre otras cuestiones se corroboraban los artículos firmados 3 años antes en el Tratado de Shimoda. Además se estableció un plazo de 5 años, durante los cuales el Japón permitiría a Rusia el uso de 3 puertos japoneses adicionales para el comercio, estableciendo las bases de un intercambio comercial. Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIX, Rusia y Japón mantuvieron unas relaciones estables, mientras ambos países se preparaban para establecer su hegemonía en la región. El año 1860 es una fecha destacada ya que en ese año se fundó la ciudad de Vladivostok, cuyo nombre significa domina el este. Esta ciudad portuaria, localizada al este de Siberia a orillas del Océano Pacífico y cercana a la frontera con Caria,
se desarrolló rápidamente como el principal puerto naval y comercial de Rusia en el Pacífico. El único inconveniente que tenía era que las aguas que rodeaban el puerto se mantenían congeladas durante 90 a 100 días al año, considerando el lugar demasiado alejado para servir de punto de partida para la expansión rusa hacia el sur. Debido a esto, las autoridades rusas siguieron buscando un puerto sustituto que sirviera mejor a sus intereses. En 1868 una revolución conocida como Restauración Meiji, sacudió al Japón. Gracias a esto, el país entró en un proceso acelerado de modernización. Fueron durante esos años en los que la oligarquía japonesa comenzaba a examinar las vías de actuación referentes a prevenir la conquista del Japón por fuerzas occidentales, pero también se estudiaba la manera de fortalecer su posición, llegando a la conclusión que la mejor forma era ganar el respeto internacional y este se conseguía estableciendo nuevas relaciones con sus vecinos en Asia Oriental, China y Corea. En 1873, presiones internas empujaban a los japoneses a tomar el control de Corea. Para debilitar la tensión interna, el Japón envió un pequeño contingente naval a Formosa, Taiwán, en 1874, forzando la apertura de Corea en 1876 gracias al desembarco de otro contingente naval que culminó con la firma del desigual Tratado de Kangba, el cual abría los puertos coreanos y permitía los asentamientos japoneses en la península. El 7 de mayo de 1875, rusos y japoneses firmaron en San Petersburgo otro tratado, conocido como el Tratado del Intercambio, por el cual se determinaba que la parte sur de la isla de Sakhalin pasaba a control ruso y como contraprestación se cedía a los japoneses 18 islas en las Kurils. La línea fronteriza entre los dos países en la zona se estableció entre Cabo Lopatka en Kamchatka y la isla de Chumsu. 4.1. Relaciones iniciales. La expansión japonesa en Corea puso en alerta a los chinos, quienes decidieron establecer su área de influencia en ese país. Decisión trascendental para la relación entre chinos y japoneses. Desde el punto de vista japonés, cualquier intento de un país extranjero por tomar el control de Corea, sería considerado como un casus belli. El 4 de diciembre de 1884 se llevó a cabo, con la aquiescencia japonesa, un golpe de estado en Sal, pero la intervención militar china suprimió la intentona golpista y restauró al rey Kojong en su trono. Ante el incremento de la tensión diplomática, el 5 de abril de 1885 China y Japón firmaron la Convención de Tianjin, sobre el cual se acordaba la retirada de las respectivas fuerzas militares de suelo coreano. Estos intereses compartidos entre Japón, China y Rusia sobre Corea desembocarían en la Primera Guerra Chino-Japonesa en 1894 y en la Guerra Ruso-Japonesa 10 años más tarde. El status quo entre Rusia y Japón comenzó a romperse en 1891, el año en que se anunció la construcción del Transiberiano, que conectaría la Rusia europea con el Océano Pacífico, y que alcanzaría una longitud de unos 9.200 kilómetros. Los rusos definieron este ambicioso proyecto como una misión cultural, ofreciendo la civilización en general y la cristiandad en particular a los pueblos de Asia. Pero alguien se creía que este costoso proyecto se dedicaría únicamente a propósitos culturales. En una siguiente entrada trataré con más profundidad esta arteria vital, la cual cambiaría completamente el panorama de los pueblos de Asia. El Transiberiano. El Transiberiano es considerado como el medio principal que Rusia utilizó para su expansión por el Asia Oriental, sirviendo también como principal ruta para el transporte militar durante la guerra ruso-japonesa. Hasta la última década del siglo XIX, los asentamientos rusos en Siberia estaban conectados únicamente por ríos y unos pocos caminos, y el transporte era muy costoso a través de los bosques, ya que era demasiado denso y estaba repleto de ciénagas traicioneras. Aquí y allá, algunas montañas inaccesibles hacían la ruta aún más complicada. A falta de buenos caminos, los rusos usaban en gran medida los ríos. En invierno, las cosas eran más sencillas ya que el grueso hielo convertía los ríos en rutas hábiles para los trineos tirados por caballos. Pero, para empeorar las cosas, el 90% del bosque crecía sobre escarcha perpetua, una ininterrumpida capa de hielo antiguo revestida por una delgada capa de tierra débil. Curiosamente, esta escarcha mantuvo intactos cuerpos de mamuts durante milenios, precisamente, porque era hostil a la vida. Allí no era posible la agricultura. Así, el viajero debía hacer frente a otro desafío en su largo viaje, el hambre. Una vez llegaron a Rusia los primeros mercaderes procedentes de Londres y Hamburgo trayendo joyas, lujosas sedas y preciosa porcelana de la India y China, de pronto los rusos advirtieron que solamente una vasta extensión de tierra de nadie les separaba de los tesoros de Asia. No había un solo estado a conquistar hacia el este, solo espacio yermo, escasamente poblado por tribus generalmente pacíficas. El gran bosque euroasiático ya no era más que una barrera que había que cruzar para llegar a las riquezas de Oriente.
En 1878, la primera línea que atravesaba la frontera siberiana estaba completada. Cruzaba los montes Urales desde Perm en la Rusia europea hasta Ekaterimburg, Sverdlovsk, al este de la cadena montañosa. La construcción continuó durante 1880, cuando se completa la primera línea totalmente siberiana que enlazaba Ekaterimburg con Tumen. Durante la segunda mitad de 1880, cuando la línea que enlazaba las ciudades de Samara, Kuibysev, Ufa y Ziatust estaba en construcción, el gobierno zarista decidió la construcción de una línea a todo lo largo de Siberia hasta las orillas del Pacífico. Esta decisión estaba basada en el deseo de consolidar Vladivostok como la más importante base naval y puerto marítimo en la costa pacífica y también en la decisión personal del zar Alejandro III. En la década siguiente, la construcción de la línea férrea fue llevada a cabo principalmente por motivos económicos y políticos. Por una parte, se favorecía el comercio dentro del Imperio ruso y más allá, la explotación de los recursos naturales y el aumento de población. Por otra parte, podía servir como un medio para aumentar la posición de Rusia en el Asia Oriental a través de la facilidad de mover las tropas hacia el este en un breve lapso de tiempo. Inspecciones topográficas a gran escala se llevaron a cabo a finales de 1887, pero la decisión final se tomó en diciembre de 1890, cuando se determinó la ruta entre Chelyabinsk, Amsk, Irkutsk, Khabarovsk y Vladivostok. En marzo de 1891, un rescripto imperial anunciaba formalmente el proyecto del Transiberiano y el príncipe heredero al trono Nikolai Alexandrovich, más tarde Nicolás II, recibió instrucciones para inaugurar la estación terminal en Vladivostok. Dos importantes hechos habría que destacar. El primero fue el papel del príncipe heredero como presidente del Comité de Construcción del Transiberiano, una organización creada para promover la construcción de la línea férrea y en la que puso gran empeño, y el segundo fue el papel jugado por Sergei Witte, el cual fue designado ministro de Transporte y Comunicaciones en febrero de 1892. Witte poco después fue nombrado ministro de Finanzas y con una inmensa energía, acorde con su aspecto físico ya que era muy alto y corpulento, se dedicó al cumplimiento del proyecto durante la siguiente década. Este inflexible y enérgico autodidacta advirtió muy pronto que el camino hacia Europa o hacia el Medio Oriente estaba bloqueado por las potencias occidentales. En vez de amenazar a Londres, París o Berlín con una guerra paneuropea, como sugerían algunos de sus colegas en el gobierno, Witte señaló una opción alternativa: desplazar la punta de lanza imperial hacia el Pacífico. Ya que era muy apreciado por el zar Alejandro III, Witte persuadió fácilmente al monarca de que el lejano oriente tenía un gran futuro. El primer paso era obvio: tender líneas férreas. Witte había iniciado su carrera dirigiendo los ferrocarriles en la Rusia europea y apreciaba plenamente el potencial de la energía a vapor. En otro momento entraremos de lleno en la que fue la construcción de la línea férrea y las diversas fases en que se dividió este ambicioso proyecto. El diseño inicial de la línea se dividía en 6 grandes segmentos. Siberia Occidental, de Chelyabinsk a Novonikolaevsk en el río 1450 kilómetros, 900 millas. Siberia Central, del río Oba Irkutsk y lago Baikal, 1800 kilómetros, 1120 millas. Circunbaikal, sorteando el lago Baikal hasta su orilla oriental, 257 kilómetros, 160 millas. Transbaikal, desde el lago Baikal a Sretensk, 1100 kilómetros, 685 millas. Amur, de Sretensk a Khabarovsk, 1930 kilómetros, 1200 millas. Ussuri, de Khabarovsk a Vladivostok. Se realizaron proyectos iniciales en 1891 que estimaban un coste de 175 millones de dólares, marcando el año 1903 como fecha de finalización de todo el sistema. El trabajo en el sector de Siberia Occidental comenzó a mediados de 1892 y estuvo completado en 1895. La construcción del sector de Siberia Central comenzó a mediados de 1893 y se completó en 1898. Los trabajos en la construcción de la vía desde Irkutsk hasta la orilla occidental del lago Baikal comenzó en 1896 y en la larga sección Transbaikal en 1895, estando completadas ambas secciones en 1900. La construcción de la sección Circunbaikal comenzó en 1901 y se completó en el verano de 1904, contribuyendo desde ese momento, y de manera significativa, al esfuerzo de guerra ruso durante la guerra. La construcción de la línea entre Sretensk y Khabarovsk fue la más problemática y la que mayores repercusiones políticas trajo. Debido a factores topográficos, ya que la frontera ruso-china se curvaba hacia el norte en ese tramo, se llegó a la conclusión que el sector sería económicamente más gravoso que lo que los proyectistas habían previsto en 1895.
Existía una ruta alternativa más corta de 1450 kilómetros, 900 millas, que partía desde Chita y que pasaba por Manchuria, por lo se necesitaba permiso chino para la construcción. Durante la coronación del zar Nicolás II, Witte convenció al actual hombre fuerte de China Liongzhang para formar una alianza contra el Japón. Gracias al acuerdo firmado en mayo de 1896, el cual tomaba el nombre del ministro de AEE ruso Alexei Lobanov-Rostovsky y el hombre fuerte de China Liongzhang, Sergei Witte consiguió la aprobación china a la construcción de este segmento, denominado Chinese Eastern Railway. Este atajo hacia Vladivostok a través de Manchuria se completó bajo supervisión rusa a finales de 1901, comenzando a funcionar el servicio regular en 1903. Ni que decir tiene que esto significó un paso adelante para afianzar los intereses que Rusia tenía sobre Manchuria. El acuerdo Lilovanov fue una alianza secreta, cuyo contenido no fue revelado hasta 1922. Para finalizar, comentar que al inicio de la guerra ruso-japonesa, la línea estaba totalmente completada excepto el sector Circunbaikal, mientras que la sección Amur fue sustituida por la Chinese Eastern Railway. El sector Amur comenzó su construcción tras la guerra, en 1908 y se completó en 1916. Debido a su importancia estratégica, la línea estaba defendida por 55.000 hombres desplegados desde los montes Urales hasta la frontera manchuriana. Otros 25.000 hombres guardaban la línea en el interior de Manchuria. El incidente de Otsu. Era una tradición de los Romanov enviar al heredero al trono al extranjero cuando se hacía mayor de edad para que pudiera ver el mundo y el mundo pudiera verlo a él. Todos los antecesores de Nicolai habían viajado por Europa. Sin embargo, el zar Alejandro III decidió que Asia había ganado suficiente importancia como para ser el escenario del debut del futuro zar. Su destino final sería Vladivostok, donde debía inaugurar la flamante estación terminal del Transiberiano. Nicolai viajó desde el Mediterráneo hasta el Pacífico en un barco de la Marina rusa y en el trayecto el príncipe heredero ansiaba vivir verdaderas aventuras como las que había descrito 10 años antes su ídolo de juventud Przewalski. Cuando el príncipe llegó a Japón, vivió una aventura que jamás olvidaría. El 11 de mayo de 1891, mientras el príncipe heredero se encontraba en la ciudad de Otsu, en la prefectura de Shiga, fue atacado por un policía fanático llamado Tsuda Sanzo, produciéndole ligeras heridas en la cabeza. Sin dar tiempo al atacante para asestar un segundo golpe, Jorge de Grecia, primo de Nicolai, le propinó a Tsuda un poderoso golpe que le hizo desplomarse. Los motivos que llevaron a Tsuda a realizar tal acción los desconozco, aunque pudieran ser los comentados por el compañero Pablo Rojo. La herida de la cabeza pronto sanó, pero la prensa mundial, para gran incomodidad de los anfitriones japoneses, dio inmediata publicidad al incidente. El heredero ruso sentía ahora odio y deseos de venganza contra la Tierra del Sol naciente. Incapaz de considerar el incidente de Otsu como un mero episodio desafortunado, llegó a apresuradas conclusiones acerca de la naturaleza del pueblo japonés y de los intereses que éste albergaba con respecto a sus vecinos del norte, conclusiones cuya validez sostuvo durante toda su vida. El gobierno japonés presionó para que se juzgara y condenara a muerte a Tsuda Sanzo bajo los cargos de atacar a emperadores y príncipes herederos. Haciendo caso omiso a la presión gubernamental, el juez que llevaba el caso, Koretaka Kojima, sentenció a Tsuda a cadena perpetua por intento de homicidio. Las dimisiones del ministro del Interior Saigo Tsugumichi y el de Asuntos Exteriores Eiyouki Suzo cerró el incidente a satisfacción rusa. Tsuda fue enviado a una prisión cerca de Kushiro, en Hokkaido, donde murió por enfermedad en septiembre de ese mismo año bajo circunstancias nunca aclaradas. El molesto Nicolai llegó a Vladivostok directamente desde Japón. Según sus propias palabras tenía toda la cabeza vendada como un general tras una batalla. En una carta a su padre, calificó de febril el clima público reinante en Vladivostok. Todo el mundo parecía advertir que estaban presenciando un acontecimiento histórico, el Transiberiano sería el tendido férreo más largo del mundo. El propio Nicolai inauguró la arteria de acero con maliciosa alegría, sabía que podía utilizarse como un arma contra los japoneses a los que tan profundamente aborrecía. La década crucial, la Primera Guerra Chino-Japonesa y sus consecuencias. La pugna por la soberanía entre japoneses y chinos sobre Corea fue el detonante de la Primera Guerra Chino-Japonesa que comenzó en el verano de 1894. Mientras que para China esta era otra guerra más en una serie de enfrentamientos en los que había participado para mantener la integridad de sus fronteras, para el Japón fue la primera guerra contra un país extranjero llevada a cabo en la época moderna. Las impresionantes victorias militares japonesas tanto de su ejército como de su marina fueron recibidas con gran alborozo en el Japón, pero en Europa causaron cierto temor con respecto al potencial del Japón en particular y lo que esto podía representar para el resto de los países asiáticos en general.
Durante la guerra, y como ya se comentó anteriormente en este hilo, el Kaiser Guillermo II acuñó el término peligro amarillo, el cual inmediatamente formó parte del vocabulario internacional para referirse a la oculta amenaza que suponían las naciones asiáticas hacia la civilización occidental. La victoria de las armas japonesas desembocó diplomáticamente en la firma el 17 de abril de 1895 del Tratado de Shimonoseki, conforme al cual China se comprometía a pagar al Japón reparaciones de guerra por valor de 200 millones de taels, ceder Formosa y la península de Liaotung, con el fuerte de Port Arthur en su extremo, garantizar la independencia de Corea además de varias concesiones de carácter comercial. Rusia, alarmada por el control japonés sobre la península de Liaotung, que servía de puerta de entrada hacia el sur de Manchuria y a la capital china, Beijing, Pikán, el 23 de abril de 1895, solo 6 días después de la firma del tratado, obtuvo el apoyo de Francia y Alemania para sugerir al Japón a que devolviera a China la península de Liaotung a cambio de incrementar las reparaciones de guerra que debían pagar los chinos. Ante esto, los japoneses iniciaron una serie de conversaciones con Gran Bretaña y los Estados Unidos para recabar su apoyo ante la presión diplomática de las tres grandes potencias, pero no llegaron a buen término. Debido a esto, y al convencimiento de que Japón no podría iniciar una guerra contra Rusia, Francia y Alemania, los japoneses aceptaron su retirada de la península hasta el final de ese año. Durante los siguientes 6 meses, japoneses y chinos retornaron a la mesa de negociaciones concluyendo estas en noviembre de 1895, donde el Japón se comprometió a retirarse de las penínsulas de Xiantang, Xiandang, y Liaotung, así como de Port Arthur. A cambio recibió nuevas indemnizaciones económicas, aunque esto no compensó el decaído ánimo de los japoneses, que vieron esta capitulación ante las tres grandes potencias como una desgracia nacional, cuyas repercusiones afectarían a la política exterior japonesa durante la siguiente década. Las concesiones sobre territorio chino que en los años inmediatamente posteriores obtuvieron las tres potencias que habían obligado a los japoneses a retirarse con el rabo entre las piernas, fueron una afrenta que los japoneses no olvidarían. Rusia se convierte en el enemigo a batir. Después de la derrota de China, Rusia pasó a ser el principal rival del Japón, no únicamente por su participación en el ultimátum que junto con Francia y Alemania hicieron a Japón tras su victoria en la Primera Guerra Chino-Japonesa, sino por sus intenciones expansionistas en el Asia Oriental. Japón desconfiaba del proyecto del Transiberiano, pero el foco de rivalidad entre rusos y japoneses se centraba ahora en Corea, cuyo rey comenzaba a ver a los rusos como sus salvadores ante los japoneses. Rusia, junto con los Estados Unidos, objetaba lo pactado en el Tratado de Shimonoseki con respecto a los derechos comerciales exclusivos que el Japón había conseguido en Corea, y comenzaba a presionar para obtener también concesiones comerciales. Por esto, la posición japonesa comenzaba a deteriorarse y en el verano de 1895 agentes japoneses intentaron sin éxito hacer que Corea volviera a ser un protectorado japonés. El 8 de octubre de 1895, numerosos miembros de la legación japonesa en Seúl, con vestimentas locales y liderados por el ministro japonés para Corea Goro Miura, entraron en el Palacio Real y asesinaron a la reina Min, que era la más ferviente oponente a la presencia japonesa en Corea. En febrero de 1896, cuando tropas japonesas desembarcaron cerca de la capital coreana debido a una revuelta, el rey Kojong tuvo que refugiarse en el edificio de la embajada rusa en Seúl, la cual estaba protegida por 200 marines rusos. La cuestión no pasó a mayores, aunque esto abrió los ojos a la mayoría de coreanos sobre las verdaderas intenciones de los japoneses en su patria, siendo ejecutados varios colaboracionistas locales y se formó un nuevo gabinete con presencia mayoritaria de miembros que tenían afinidad por los rusos. Un año después del fin de la Primera Guerra Chino-Japonesa, la influencia rusa sobre Corea había aumentado considerablemente mientras que los japoneses habían retrocedido a la época anterior a su guerra contra China. Fue en esa época cuando se empezaron a escuchar voces de importantes figuras de la política japonesa abogando por aceptar la hegemonía rusa sobre Corea para de esta forma evitar una confrontación con las potencias occidentales sobre esta cuestión. En mayo de 1896, representaciones diplomáticas de Rusia y Japón firmaron un memorándum en el cual se reconocía el nuevo gabinete coreano y donde las dos naciones acordaron establecer en Corea el mismo número de efectivos militares. Un mes después, el 9 de junio de 1896, y con motivo de la visita del ministro Yamagata a Rusia para asistir a la coronación del zar Nicolás II, se firmó en San Petersburgo el acuerdo Yamagata-Livanov, en el que se pactaba de forma oficial los diversos intereses que tanto Rusia como Japón tenían sobre Corea. El nombre del acuerdo venía dado por el nombre del ministro ruso de AEE, Alexei Lovanov-Rostovsky, y por el ministro del ejército japonés Aritomo Yamagata. A la ceremonia de coronación también asistió el diplomático chino Liongzhang,
el cual fue sobornado por los rusos para que firmara el acuerdo que se denominaría del Hilo Ivanov, cuya cuestión principal radicaba en la asistencia mutua entre ambos países en el caso de una agresión japonesa, aunque no quedaba clara su aplicación dado que la corte imperial china desconocía totalmente este acuerdo. En este acuerdo también se incluyó una importante cláusula, que era el consentimiento del Li de garantizar a Rusia una concesión para construir un importante atajo para la línea férrea del Transiberiano que cruzaría Manchuria hasta la ciudad de Chita, lo cual significaba un considerable aumento de la expansión rusa en la región. El desembarco de tropas alemanas en la bahía de Qiachou en la península de Xiandang, en noviembre de 1897, donde se encontraba la ciudad de Tsingtao, Qingdao, la cual se convertiría en la más importante base naval alemana en el extremo oriente hasta su ocupación por los japoneses en noviembre de 1914, hizo que el gobierno chino cediera de forma temporal a los rusos la ciudad de Port Arthur, como contramedida a la ocupación alemana. Desde la perspectiva japonesa, la cesión de Port Arthur a los rusos 2 años después de la ignominiosa retirada japonesa causó gran agitación entre la población. Por primera vez, los japoneses formularon la nueva doctrina del intercambio Manchuria-Corea, la cual consistía en dejar vía libre a la hegemonía japonesa sobre Corea, que los japoneses consideraban vital para su imperio, a cambio de igual trato en los intereses rusos sobre Manchuria. Pronto se formalizó un acuerdo, llamado de Nishi-Rosen, nombre dado por el ministro de AEE japonés Tokuhiro Nishi y el embajador ruso en Tokio Rouman Rosen, que fue firmado por ambos diplomáticos en la capital japonesa el 25 de abril de 1898. La firma de este compromiso por parte de los rusos obedecía a la imperiosa necesidad de ganar tiempo para poder establecer un enlace marítimo entre Port Arthur y Vladivostok, pero quedaba claro que el choque entre ambos países por la necesidad de afianzar su esfera de influencia en la región era cuestión de tiempo. Rusia se convierte en el enemigo a batir. Después de la derrota de China, Rusia pasó a ser el principal rival del Japón, no únicamente por su participación en el ultimátum que junto con Francia y Alemania hicieron a Japón tras su victoria en la Primera Guerra Chino-Japonesa, sino por sus intenciones expansionistas en el Asia Oriental. Japón desconfiaba del proyecto del Transiberiano, pero el foco de rivalidad entre rusos y japoneses se centraba ahora en Corea, cuyo rey comenzaba a ver a los rusos como sus salvadores ante los japoneses. Rusia, junto con los Estados Unidos, objetaba lo pactado en el Tratado de Shimonoseki con respecto a los derechos comerciales exclusivos que el Japón había conseguido en Corea, y comenzaba a presionar para obtener también concesiones comerciales. Por esto, la posición japonesa comenzaba a deteriorarse y en el verano de 1895 agentes japoneses intentaron sin éxito hacer que Corea volviera a ser un protectorado japonés. El 8 de octubre de 1895, numerosos miembros de la legación japonesa en Seúl, con vestimentas locales y liderados por el ministro japonés para Corea Goro Miura, entraron en el Palacio Real y asesinaron a la reina Min, que era la más ferviente oponente a la presencia japonesa en Corea. En febrero de 1896, cuando tropas japonesas desembarcaron cerca de la capital coreana debido a una revuelta, el rey Kojong tuvo que refugiarse en el edificio de la embajada rusa en Seúl, la cual estaba protegida por 200 marines rusos. La cuestión no pasó a mayores, aunque esto abrió los ojos a la mayoría de coreanos sobre las verdaderas intenciones de los japoneses en su patria, siendo ejecutados varios colaboracionistas locales y se formó un nuevo gabinete con presencia mayoritaria de miembros que tenían afinidad por los rusos. Un año después del fin de la Primera Guerra Chino-Japonesa, la influencia rusa sobre Corea había aumentado considerablemente mientras que los japoneses habían retrocedido a la época anterior a su guerra contra China. Fue en esa época cuando se empezaron a escuchar voces de importantes figuras de la política japonesa abogando por aceptar la hegemonía rusa sobre Corea para de esta forma evitar una confrontación con las potencias occidentales sobre esta cuestión. En mayo de 1896, representaciones diplomáticas de Rusia y Japón firmaron un memorándum en el cual se reconocía el nuevo gabinete coreano y donde las dos naciones acordaron establecer en Corea el mismo número de efectivos militares. Un mes después, el 9 de junio de 1896, y con motivo de la visita del ministro Yamagata a Rusia para asistir a la coronación del zar Nicolás II, se firmó en San Petersburgo el acuerdo Yamagata-Livanov, en el que se pactaba de forma oficial los diversos intereses que tanto Rusia como Japón tenían sobre Corea. El nombre del acuerdo venía dado por el nombre del ministro ruso de AEE, Alexei Lovanov-Rostovsky, y por el ministro del ejército japonés Aritomo Yamagata. A la ceremonia de coronación también asistió el diplomático chino Liongzhang, el cual fue sobornado por los rusos para que firmara el acuerdo que se denominaría del Ivanov, cuya cuestión principal radicaba en la asistencia mutua entre ambos países en el caso de una agresión japonesa, aunque no quedaba clara su aplicación dado que la corte imperial china desconocía totalmente este acuerdo. En este acuerdo también se incluyó una importante cláusula,
que era el consentimiento del I de garantizar a Rusia una concesión para construir un importante atajo para la línea férrea del Transiberiano que cruzaría Manchuria hasta la ciudad de Chita, lo cual significaba un considerable aumento de la expansión rusa en la región. El desembarco de tropas alemanas en la bahía de Kiachou en la península de Xiandang, en noviembre de 1897, donde se encontraba la ciudad de Tsingtao, la cual se convertiría en la más importante base naval alemana en el extremo oriente hasta su ocupación por los japoneses en noviembre de 1914, hizo que el gobierno chino cediera de forma temporal a los rusos la ciudad de Port Arthur, como contramedida a la ocupación alemana. Desde la perspectiva japonesa, la cesión de Port Arthur a los rusos 2 años después de la ignominiosa retirada japonesa causó gran agitación entre la población. Por primera vez, los japoneses formularon la nueva doctrina del intercambio Manchuria-Corea, la cual consistía en dejar vía libre a la hegemonía japonesa sobre Corea, que los japoneses consideraban vital para su imperio, a cambio de igual trato en los intereses rusos sobre Manchuria. Pronto se formalizó un acuerdo, llamado de Nishi-Rosen, nombre dado por el ministro de AEE japonés Tokuhiro Nishi y el embajador ruso en Tokio Rouman Rosen, que fue firmado por ambos diplomáticos en la capital japonesa el 25 de abril de 1898. La firma de este compromiso por parte de los rusos obedecía a la imperiosa necesidad de ganar tiempo para poder establecer un enlace marítimo entre Port Arthur y Vladivostok, pero quedaba claro que el choque entre ambos países por la necesidad de afianzar su esfera de influencia en la región era cuestión de tiempo. El año final, el camino a la guerra. En el año 1899, Rusia comenzaba de nuevo a mostrar gran interés sobre Corea, pero la revuelta Baaksar iniciada en 1900 hizo que momentáneamente ambos países aparacaran su rivalidad. Tanto Japón como Rusia enviaron contingentes de tropas para sofocar la revuelta china. Rusia, forzada a abandonar Corea, se apresuró esta vez a ocupar Manchuria de forma completa. Cuando la intervención militar conjunta finalizó, quedó claro que el Japón debía actuar firmemente para resolver de una vez por todas la lucha que ambos países mantenían de forma velada sobre Corea. Temiendo que la finalización de la línea férrea del Transiberiano diera la oportunidad a los rusos para retornar a Corea, el gabinete militarista de Taro Katsura presionó diplomáticamente para lograr la salida rusa de Manchuria. Mientras que las negociaciones entre ambos países sobre el tema demostraron su futilidad, los japoneses tuvieron más éxito en sus conversaciones con la Gran Bretaña. El Tratado Anglo-Japonés, firmado el 30 de enero de 1902, permitió a los británicos contar con un poderoso aliado en Asia, al cual podía ayudar en caso de conflicto por culpa de la expansión rusa en Asia. Para el Japón, en cambio, el tratado significó que Rusia quedaría aislada en el caso de iniciar un conflicto armado entre ambos países. Desde el punto de vista japonés, la negativa de los rusos a retirarse de Manchuria era un síntoma evidente del renovado interés que estos tenían sobre Corea. En febrero de 1903 los rusos solicitaron a Corea la autorización para establecer una empresa en suelo coreano dedicada a recursos forestales y minería, por medio de la cual los rusos pensaban que podrían comprar Corea de manera pacífica y así, en la primavera de 1903, se estableció en la orilla coreana del delta del río Yalu, la oficina principal de la empresa que sería conocida como Concesión Maderera del río Yalu. Los rusos ponían la primera piedra para conseguir su hegemonía sobre Corea. Estos avances rusos eran algo que los japoneses no podían soportar. En junio, el Estado Mayor General del Ejército Imperial japonés estimó que en el caso de fracasar las negociaciones diplomáticas con los rusos, el conflicto se debería resolver por medio de la fuerza. Para añadir más leña al fuego, el 12 de agosto de 1903 el zar nombró al almirante Evgeny Alekseev como virrey en el lejano oriente, una forma de dejar claro que el interés ruso sobre Corea iba en serio. Su residencia oficial quedó fijada en Port Arthur. Otro paso más. En septiembre, representantes rusos y japoneses comenzaron a negociar en Tokio con el fin de detener la espiral de desencuentros que abocaban a una guerra entre los dos países. Al cabo de poco tiempo de iniciar estas negociaciones, los japoneses tenían la sensación de que los rusos únicamente querían ganar tiempo y que no estaban dispuestos a realizar ningún tipo de concesión, lo que recuerda irónicamente al mismo papel que los japoneses hicieron frente a los norteamericanos en las negociaciones de alto nivel que llevaron a cabo en Washington en los meses anteriores al ataque por sorpresa a la flota del Pacífico en Pearl Harbor en 1941. Durante el mes de diciembre, la primera y la segunda flota de la Armada Imperial japonesa fueron combinadas bajo un mando unificado y a finales de ese mes se llevaron a cabo discusiones a diferentes niveles en el plano militar sobre la previsible guerra que habría que librar contra Rusia. En San Petersburgo, las cosas están sucediendo con calma. El 28 de diciembre el zar se reunió con varios de sus ministros para discutir las propuestas japonesas. La actitud general en esa reunión iba encaminada al deseo de evitar la guerra, al menos durante un tiempo,
al tener la sensación de que el tiempo corría a favor de Rusia y que la línea férrea del Transiberiano pronto estaría totalmente operativa, lo que serviría de gran ayuda en el plano militar en el caso de un futuro conflicto armado. En el ambiente también se reflejaba una confianza absoluta en el poderío militar ruso en la región, aumentado de forma muy significativa tras la ocupación total de Manchuria, por lo que nadie esperaba un ataque japonés. Aunque no se llegó a acuerdo alguno para responder a las propuestas japonesas, se decidió que había que hacer un esfuerzo por calmar al Japón. El 6 de enero de 1904, por medio del embajador Rosen, se envió una nota a los japoneses donde se indicaba la necesidad de crear una zona neutral en Caría y donde se pedía a los japoneses que debían reconocer que Manchuria quedaba fuera de su esfera de influencia. De esta forma, finalizaba la nota, Rusia garantizaría su no intervención en los asuntos relacionados con las esferas de influencia de los japoneses, o de otras potencias, en la región, exceptuando el posible establecimiento de asentamientos. Es bastante probable que antes de la revuelta Báksar la respuesta rusa habría satisfecho a los japoneses, pero en la situación actual los japoneses ya no se fiaban de los compromisos rusos. Mi mano derecha no conoce lo que hace mi mano izquierda. El invierno daba a los japoneses una pequeña tregua, dado que el puerto de Vladivostok se encontraba helado y los buques no podían utilizarlo. El 12 de enero de 1904 otra reunión mantenida por el Consejo Imperial japonés determinó que Rusia no había hecho el esfuerzo suficiente para realizar concesiones sobre Caría y no merecía la pena iniciar nuevas negociaciones mientras que los rusos reforzaban considerablemente sus fuerzas militares presentes en Manchuria. Al día siguiente, los japoneses remitieron un ultimátum a los rusos pidiendo a Rusia su aceptación a la propuesta sobre Manchuria si idénticas condiciones eran aceptadas con respecto a Caría. El ultimátum japonés llegó a San Petersburgo el 16 de enero pero no se le prestó inmediata atención ya que, probablemente, no fue entendido como un ultimátum. Este sonido debe ser el de una nueva máquina de escribir que los rusos están utilizando. El 2 de febrero de 1904, el zar autorizó que se diera una respuesta al ultimátum japonés, respuesta que fue enviada a Tokio vía Port Arthur. En su respuesta, no se hacía mención alguna a Manchuria y no contenía cambios significativos con respecto a la posición rusa, aunque los historiadores rusos han mantenido con posterioridad que la respuesta era generosa. El mensaje ruso llegó finalmente a Tokio el 7 de febrero pero ya era demasiado tarde. Durante la semana anterior los japoneses habían realizado los preparativos finales para la guerra. El 6 de febrero, el embajador japonés en San Petersburgo, Shinichiro Kurino, había anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas y comenzó a preparar su salida de San Petersburgo. Ese mismo día, el embajador ruso en Tokio recibió la llamada del ministro de AEE japonés para que acudiera a su residencia, donde recibió idéntico anuncio. El Japón acusaba a Rusia de retrasar de forma deliberada e inexplicable su respuesta a la propuesta japonesa. La cuerda no se podía seguir tensando más, ya estaba rota. La guerra que iba a comenzar, condicionaría la historia de ambos países. Cronología. Como recordatorio a todo lo expuesto en mis mensajes anteriores, aquí presento una breve cronología donde se recogen todos los hechos más relevantes ocurridos anteriormente al inicio del conflicto. 1855, 7 de febrero, Rusia y Japón firman el Tratado de Shimouda, que recoge la división de las Islas Kurils y el control conjunto sobre la isla de Sakhalin, Sajalín. 1858, 19 de agosto, Rusia y Japón firman un tratado de comercio y navegación. 1875, 7 de mayo, firma del Tratado de Intercambio Ruso-Japonés. El Japón recibe el control total sobre las Islas Kurils mientras que los rusos lo obtienen sobre la isla de Sakhalin, Sajalín. 1876, febrero, una fuerza naval japonesa comandada por Kiyotaka Kurouda se dirige hacia Caría para negociar el desigual Tratado de Kangwa. El tratado abre los puertos coreanos y permite los asentamientos japoneses en la península. Corea es vista por los japoneses como el trampolín natural para su expansión por el continente. 1884, 4 de diciembre, el progresivo aumento de influencia japonesa sobre el gobierno coreano culmina en un intento de golpe de estado en Sal. La intervención militar china desbarata el golpe y restaura al rey coreano en su trono. 1885, 5 de abril, China y Japón firman la Convención de Tianjin, en el cual se acuerda la retirada de las fuerzas militares de ambos países de suelo coreano. 1891, 11 de mayo, ocurre el llamado Incidente Otsu, donde un policía japonés causa heridas al príncipe heredero Nicolás, en un intento de asesinato llevado a cabo durante la visita del príncipe a la ciudad de Otsu en Japón. 31 de mayo, comienza la construcción del ferrocarril transiberiano entre San Petersburgo y Vladivostok. 1894, febrero,
Comienza la rebelión Tonggak en Corea. 21 julio, tropas japonesas rodean el Palacio Real coreano y nombran a un regente títere, mientras buques de guerra japoneses hunden un transporte de tropas chino que se dirigía hacia Corea. 1 de agosto, declaración de guerra que da comienzo a la Primera Guerra Chino-Japonesa. Octubre, fuerzas japonesas cruzan el río Yalu internándose en territorio chino. 1 de noviembre, el zar Alejandro III muere, ascendiendo al trono su hijo Nicolás II. 21 de noviembre, fuerzas japonesas ocupan Port Arthur. 1895, 17 de abril, Japón y China firman el Tratado de Shimonoseki, finalizando así la Primera Guerra Chino-Japonesa. Mediante la firma de este tratado Japón reconoce la independencia formal de Corea, reservándose privilegios comerciales, y se anexiona la estratégica península de Liaotung, donde está situada Port Arthur en su extremo. 23 de abril, Rusia, Alemania y Francia dan un ultimátum a Japón para que el Japón se retire de la península de Liaotung. 8 de octubre, la princesa coreana Min es asesinada en Seúl por miembros de la legación japonesa. 8 de noviembre, se firma un tratado complementario al de Shimonoseki en el que Japón acepta su retirada de China y Manchuria. El Japón tiene que ceder a las presiones y contentarse con Formosa, Taiwán, y las Islas Pescadores, además de una cuantiosa indemnización. 1896, 10 de febrero, el rey coreano Kojong se refugia en el edificio de la legación rusa, permanece en él hasta el 20 de febrero de 1897. Junio-septiembre, Rusia consigue de China el derecho a construir, y a defender con sus propias tropas, una importante sección del Transiberiano a través de Manchuria. 1897, 3 de diciembre, Alemania ocupa la ciudad de Kiaochou situada en la península de Siantang. 14 de diciembre, Rusia informa a Alemania su intención de ocupar Port Arthur. 1898, 27 de marzo, Rusia obtiene de China la concesión durante 25 años prorrogables de las ciudades portuarias de Dalny y Port Arthur. Con ello la Marina Imperial rusa se garantiza una salida al mar libre de hielos durante todo el año, algo que el puerto de Vladivostok, mucho más al norte, no podía ofrecer. 25 de abril, conclusión del acuerdo Nissi-Rosen. 1899 comienzan los incidentes impulsados por la sociedad secreta conocida como los Yeutan o puños rectos y armoniosos, llamados Baaksars, boxeadores, por los occidentales. 1900, 10 de junio, los Baaksars entran en Beijing, Pikán. 9 de julio, fuerzas armadas rusas entran en Manchuria. Otoño, fuerzas rusas aprovechan la revuelta para ocupar la totalidad del territorio de Manchuria. Ante las presiones de Japón y Gran Bretaña, acuerda retirarse de la región a lo largo de varias fases. 1901 Tras una coexistencia inicial en Corea entre rusos y japoneses, se perfilan tensiones. Empiezan las negociaciones entre ambos países, que obtienen pocos resultados. 1902, 30 de enero, se firma la Alianza Anglo-Japonesa en la que se reconoce los intereses especiales de Japón en Corea y donde se estipula que, en caso de guerra entre Japón y Rusia, si entra en liza un tercer país Gran Bretaña se unirá a su aliado. 1903 Rusia incumple la segunda fase de evacuación de sus tropas de Manchuria y pide a China nuevas concesiones. Con el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos, el gobierno chino resiste a las presiones. Primavera, se establece en la orilla coreana del río Yalu una empresa rusa dedicada a los recursos forestales y la minería, primer paso para conseguir la hegemonía rusa sobre Caria. 12 de agosto, Evgeny Alekseev es nombrado virrey del Extremo Oriente y sitúa su residencia en Port Arthur. Septiembre, Tokio intenta solucionar la crisis por la vía diplomática antes de recurrir a las armas. Comienzan las negociaciones en Tokio entre Japón y Rusia para acordar la retirada de las fuerzas armadas rusas de Manchuria. El Japón llega a ofrecer a Rusia el reparto de la zona de influencia. Japón reconocería la hegemonía rusa en Manchuria si el imperio zarista hacía lo propio con la japonesa sobre Corea, pero no se logra un acuerdo en este sentido.